Hola, hoy es 31 de enero de 2026, sábado. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The Washington Post y la verdad es que tenemos mucho que analizar. Empezamos con una situación que, bueno, parece que paraliza a Washington, pero que en realidad esconde una dinámica mucho más compleja. Hablamos de un cierre parcial del gobierno federal. Exacto. A primera vista puede parecer la historia de siempre, ¿no? Un bloqueo en el Senado, esta vez de los demócratas, que impide la financiación. Pero la clave aquí es el por qué. El motivo de fondo. Eso es. Todo el conflicto gira en torno al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, y sus tácticas, que han llegado a un punto de ebullición, sobre todo tras la muerte de un ciudadano en Minneapolis a manos de agentes federales. De acuerdo, vamos a desgranar esto. ¿Qué significa exactamente cierre parcial? Porque claro, uno oye cierre de gobierno y se imagina que se detiene absolutamente todo. Claro, es una buena pregunta, porque es un término un poco engañoso. Departamentos enormes como Defensa, Salud, Seguridad Nacional o el Tesoro, pues se quedan sin fondos. Y lo del tesoro es un problema, ¿no? Un dolor de cabeza, sí, porque el IRS, la agencia tributaria, se ve afectado justo cuando empieza la temporada de declaración de impuestos. Pero, por otro lado, servicios esenciales como la Seguridad Social o Medicare siguen funcionando. Ah, vale. Sí, su financiación es diferente, no depende de esta aprobación anual. Y lo más curioso es que agencias como la NASA o el propio FBI ya tenían su presupuesto asegurado de antes. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El centro de la polémica, como decías, es el ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, una de las agencias que ahora mismo no tiene financiación. Efectivamente. Y sin embargo, el ICE sigue operando como si no pasara nada. ¿Cómo es posible esta contradicción? Esa es la gran paradoja y, bueno, el núcleo de la frustración demócrata. Resulta que el ICE tiene acceso a fondos que se le asignaron previamente. De una ley anterior. Sí, de una ley de impuestos y gastos del verano pasado. Esto, en la práctica, lo aísla por completo de este tipo de presión política. O sea, los demócratas están usando su principal herramienta de negociación, la financiación, pero esa herramienta no puede tocar directamente a la agencia que es el origen del conflicto. Es una jugada política con un alcance muy limitado, entonces, aún así, parece que hay una luz al final del túnel, quizás el cierre sea breve. Sí, todo apunta a eso. De hecho, anoche mismo el Senado logró un acuerdo bipartidista. Vaya. Sí, para financiar la mayoría de las agencias y, esto es lo crucial, extender temporalmente los fondos para seguridad nacional. No resuelve el problema de fondo, pero compra tiempo. Y ahora la decisión pasa a la Cámara de Representantes. Exacto. La pelota está en su tejado y votarán a principios de la próxima semana. Hablemos del detonante de todo esto, la muerte de Alex Pretty en Minneapolis. ¿Qué sabemos exactamente de lo que ocurrió y por qué ha provocado una crisis a nivel nacional? Pues mira, Alex Pretty era un enfermero de 37 años. Los vídeos del incidente que ha analizado The Washington Post son bastante elocuentes, la verdad. ¿Qué se ve en ellos? Muestran a Pretty deteniéndose para ayudar a una mujer que había sido derribada por agentes federales. Momentos después, varios agentes se le echan encima y lo reducen. Entiendo. Un agente asegura el arma de fuego que Pretty portaba, que era legal. Pero, y esto es lo crítico, otros dos agentes le disparan varias veces. Y la reacción inicial de la administración fue muy dura. Durísima. El presidente de Estados Unidos lo calificó de agitador y quizás insurrecto. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue incluso más allá, llegó a llamarlo terrorista doméstico. Aunque luego ha intentado matizarlo, ¿no? Sí, ha intentado matizar esas declaraciones, pero lo que es realmente significativo es el cambio de rumbo del Departamento de Justicia. Acaban de abrir una investigación de derechos civiles sobre el caso. Eso es un giro de 180 grados. Totalmente. Indica la enorme presión a la que está sometida la administración ahora mismo. Y esta presión no se queda solo en Washington, claro, se ha extendido por todo el país. El arresto del periodista Don Lemon en Los Ángeles parece que está directamente conectado con esto. Totalmente. Lemon, que es un periodista independiente, fue arrestado por autoridades federales. Y la acusación es sorprendente. Conspiración contra los derechos y violación de la Ley de Libertad de Acceso a las entradas de las clínicas. Un momento. La ley de acceso a las clínicas, pero esa es una ley de los 90 para proteger el acceso a clínicas de aborto. ¿Qué tiene que ver aquí? Esa es la pregunta que se hacen todos los analistas legales. Parece una aplicación, digamos, muy creativa de la ley.
Lemon afirma que él solo estaba allí como periodista, cubriendo la protesta. Ya. Ha sido puesto en libertad sin fianza, pero el caso en sí envía un mensaje muy claro y, por supuesto, ha avivado todavía más las protestas, hasta el punto de que se ha convocado una huelga nacional. Todo esto parece solo la punta del iceberg, porque mientras la atención se centra en estos incidentes, los planes de expansión de la ICE son de una escala mucho, mucho mayor. Muchísimo mayor. Estamos hablando de una estrategia a nivel nacional. La agencia está, literalmente, comprando naves industriales en al menos 8 estados para convertirlas en centros de detención masiva. Y hablamos de cifras importantes. Sí, ya hay confirmadas compras millonarias. $102 millones en Williamsport, Maryland. 70 millones en Surprise, Arizona. Y esto, imagino, está provocando una reacción a nivel local. Por supuesto. En Kansas City, Missouri, por ejemplo, el ayuntamiento se ha adelantado y ha aprobado una prohibición de 5 años para construir nuevas instalaciones de detención que no sean municipales. Claro, los residentes estarán preocupados. No solo por la cuestión humanitaria, que también, sino por el impacto práctico. Se preguntan si las redes de agua y saneamiento locales pueden soportar instalaciones tan gigantescas. Y no se trata solo de construir muros, sino también de vigilar. Háblame de ese programa de vigilancia encubierta que ha salido a la luz. Este es quizá el aspecto más inquietante de todos. Es un programa para vigilar a 1,5 millones de inmigrantes indocumentados. Y lo hacen a través de contratistas privados. ¿Contratistas privados? Sí, estas empresas, a las que llaman servicios de localización, usan tecnología y vigilancia física, o sea, gente en la calle, para rastrear y fotografiar a estas personas. ¿Y quiénes son estas empresas? Pues nombres muy conocidos en el sector de la defensa y la seguridad privada. Por ejemplo, Constellis, que es la empresa sucesora de la famosa Blackwater. Vaya. También está The Geo Group, que ya gestiona muchos centros de detención del ICE. Y un dato curioso, la filial estadounidense de la multinacional francesa, Capgemini, tenía uno de los contratos más grandes, pero ha tenido que retirarse. ¿Por qué? Por la presión del gobierno francés. Han declarado que el contrato no se está ejecutando. Este patrón de acciones ejecutivas contundentes, de desafío a las normas, no se limita a la política migratoria. Vemos algo parecido en la investigación electoral de Georgia, ¿verdad? Sí, es un caso que ha levantado muchas cejas, como se suele decir. El FBI registró un almacén en el condado de Fulton, en Georgia, como parte de una investigación penal sobre las elecciones de 2020. Y lo extraordinario es quién estaba presente. Exacto. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estaba allí durante el registro. Pero eso es muy irregular. La directora de Inteligencia Nacional se ocupa de inteligencia exterior, de la CIA, la NSA. No tiene competencias en la aplicación de la ley a nivel nacional. Eso es cosa del FBI. Precisamente. Los legisladores demócratas han pedido explicaciones. La justificación de su oficina es que forma parte de sus competencias para garantizar la integridad de las elecciones. Pero, vamos, es una interpretación muy expansiva de su mandato. Es otro ejemplo de cómo se están difuminando las líneas entre diferentes ramas del gobierno. Y este patrón se extiende a la economía. Tenemos un nuevo nombramiento para presidir la Reserva Federal, nada menos. Sí, el presidente de Estados Unidos nominará a Kevin Warsh. Es un veterano de Wall Street y exgobernador de la propia Fed. Lo interesante de Warsh es su evolución. ¿A qué te refieres? Durante años fue un crítico muy duro con la Fed, pero muy recientemente ha cambiado de opinión y se ha alineado con las peticiones del presidente de bajar los tipos de interés. Para una institución cuya credibilidad se basa en su independencia, este nombramiento es una señal muy potente. Y no es el único nombramiento económico que llama la atención. También hay cambios en la Oficina de Estadísticas Laborales. Así es. La anterior directora fue destituida por el presidente justo después de publicar un informe de empleo que a él no le gustó. Ahora nombra a Brett Matsumoto, un funcionario de carrera de la propia agencia. Se podría ver como una forma de asegurar que los próximos informes sean más favorables. Eso es lo que algunos analistas sugieren, sí, que sea más favorable a la visión del gobierno. Y entre tanta tensión política y económica, de repente una noticia que parece sacada de otra realidad. Una carrera de coches en el corazón de Washington, D.C. Sí, es casi surrealista. El presidente ha firmado una orden ejecutiva para organizar un gran premio, la Freedom 250 Grand Prix. ¿Dónde? Alrededor de los monumentos de la capital, en agosto. Formaría parte de las celebraciones del 250 aniversario de la nación. Y sorprendentemente, la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, se ha mostrado entusiasmada.
Será una imagen increíble, si es que logran resolver la pesadilla logística que supone, claro. De la política interna pasamos a la externa, donde también vemos movimientos muy decididos, empezando por Oriente Medio, con unas ventas de armas masivas. ¿Masivas? Sí. Se ha aprobado una venta de casi 6.700 millones de dólares a Israel, que incluye helicópteros de ataque Apache, y otra de 9.000 millones a Arabia Saudí en misiles Patriot. Y hay controversia, ¿no? Sí, especialmente en el caso de Israel. Un destacado congresista demócrata acusa a la administración de haber eludido el proceso normal de revisión del Congreso para poder acelerar la venta. Y al mismo tiempo una intervención muy directa en la política iraquí. Muy directa y muy pública. La administración se opuso frontalmente a la elección de Nuri al-Maliki como primer ministro de Irak por considerarlo demasiado cercano a Irán. ¿Y cómo lo hicieron? Para advertir a Irak de que dejarían de ayudarles si al-Maliki era elegido. Es un nivel de presión pública sobre un país aliado que no se ve todos los días. Y mientras se proyecta este poder en el extranjero, parece que se le da la espalda a las instituciones internacionales. La ONU está en una situación financiera crítica. Está al borde del colapso, según su secretario general Antonio Guterres. El motivo es muy simple. Los Estados miembros no pagan sus cuotas. Y el mayor deudor es Estados Unidos. Con diferencia, deben casi 2.200 millones de dólares, y la administración actual se niega en rotundo a pagar. Esto va más allá de un simple impago. Parece que hay una estrategia detrás. Todo apunta a que sí. El presidente ha ordenado la retirada del país de 66 organizaciones internacionales y al mismo tiempo ha creado un organismo propio llamado la Junta de la Paz. Una alternativa a la ONU. Muchos analistas lo interpretan así, como un intento de crear una estructura alternativa que esté bajo el control directo de Estados Unidos. Mientras todo esto ocurre en el tablero político, la naturaleza sigue su curso y parece que se presenta un fin de semana muy, muy complicado en la costa este. Mucho. Se acerca lo que los meteorólogos llaman un ciclón bomba. El nombre suena muy dramático, pero es un término técnico para una borrasca que se intensifica a una velocidad vertiginosa. Y en la práctica, ¿qué significa? Pues significa fuertes nevadas, vientos con fuerza de huracán e inundaciones costeras para unos 190 millones de personas. Una barbaridad. Y Washington, D.C., aunque se libra de la nieve, va a sufrir un frío polar. Sí, la capital está en medio de una de sus olas de frío más largas jamás registradas. Las temperaturas llevan días bajo cero y se espera que la sensación térmica durante el fin de semana alcance los menos 23 grados Celsius. Un frío realmente extremo. Cambiando de tema radicalmente, volvemos a una historia que parece no tener fin. El caso de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia acaba de hacer una publicación masiva de archivos. Sí, 3 millones de páginas adicionales. Se cree que es la última gran entrega de material, y es enorme. Incluye 2.000 videos y 180.000 imágenes. ¿Y qué precauciones han tomado? Han sido muy cuidadosos en proteger la identidad de las víctimas, eliminando sus datos y cualquier imagen de mujeres. Sin embargo, no han hecho lo mismo con los nombres de los hombres asociados a Epstein. ¿Y en esos archivos vuelve a aparecer el nombre del presidente de Estados Unidos? Aparece. Hay una lista recopilada en 2025, con unas 2 docenas de menciones al presidente en diferentes contextos. Algunas de esas menciones incluyen acusaciones, aunque hay que decir que no están corroboradas. Pero es importante lo que dice el Departamento de Justicia. Muy importante. Ellos mismos insisten en que, a pesar del volumen inmenso del material, no han encontrado pruebas suficientes para implicar penalmente a ninguna otra persona más allá del propio Epstein. Y terminamos nuestro recorrido en el mundo de la cultura con una noticia muy triste y una mirada al cine de este año. Sí, lamentamos mucho el fallecimiento de la gran Catherine O'Hara, a los 71 años. Una comediante y actriz canadiense absolutamente brillante. La recordaremos por muchos papeles. Muchísimos. Desde su trabajo en SCTV, películas míticas como Beetlejuice o Solo en casa, y por supuesto por su inolvidable papel como Moira Rose en Schitt's Creek, que le valió un Emmy. Era una maestra de la improvisación. Un talento único, sin duda. Y para mirar hacia adelante, los críticos de The Washington Post ya han seleccionado algunas de las mejores películas en lo que va de 2026. ¿Qué destaca? Pues es una lista muy variada, lo cual es una buena señal. Hay animación con Arco, drama histórico filipino Magellan, un musical llamado The Testament of Anne Lee. ¿Y para los que buscan emociones fuertes? También hay una de ciencia ficción, 28 Years Later, The Bone Temple,
un thriller surcoreano, No Other Choice, y terror psicológico con The Plague. Vamos, que hay un poco para todos los gustos. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.